Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, aquí pueden ver ustedes el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower del año 2015. Quiero mostrarles esta revista Atalaya del 1 de diciembre de 1993. Esta vez la página 18, párrafo 14, que ven ustedes en pantalla. Quiero reflexionar sobre esta declaración que hace la ciudad Watchtower en este párrafo 14, que realmente es un engaño, una mentira, una manipulación mal hecha. Y voy a explicar de qué consiste el engaño. Está subrayado como María lo que pone acá la Watchtower y vamos a leerlo para después comentarlo. Y dice así: en conformidad con este principio, está hablando con el principio de la conducta del señor Russell, que fue un ejemplo de fe, de llevar la delantera, tal como aconsejó el apóstol Pablo. Y dice así: en conformidad con este principio, podemos tomar como ejemplo contemporáneo al primer presidente de la sociedad Watchtower Bible and Tract, Charles Taze Russell, cuya fe podemos imitar. ¿Era él humilde? Sin la menor duda, dice la Watchtower. Como se ha señalado en el texto de su obra Studies in the Scriptures, Estudios en las Escrituras, 6 volúmenes que contienen unas 3000 páginas, dice que no hizo ni una sola mención a sí mismo. En la actualidad, las publicaciones de la sociedad Watchtower Bible and Tract siguen este principio y no enfocan la atención en los hombres, identificando esta parte. Miren, escuchen, la Watchtower dice que sigue este principio y no enfocan la atención en los hombres, identificando a los redactores de los artículos. Esta es una mentira, pues, porque si bien Charles Russell no habla de él mismo en sus 6 tomos de los Estudios de las Escrituras, sí dio a conocer e identificó quién era el redactor de esos artículos, de esos 6 volúmenes de los Estudios de las Escrituras, porque si vemos nosotros en el preludio de cada libro de Russell, de los 6 volúmenes de los Estudios de las Escrituras, podemos encontrar que tiene puesto ahí su nombre como autor. Entonces eso indica que el pastor Russell, si bien no habla de él mismo o de sí mismo en las páginas, en los artículos, sí dio a conocer, sí identificó que era él el que había redactado y había escrito esos libros. Está en el preludio. En cada libro pone un preludio y pone Charles Taze Russell. Acá les muestro el primer volumen de los Estudios en las Escrituras, que se llamó inicialmente como la Aurora Milenial, Millennial Dawn, y así se llamó el primer volumen de los Estudios de las Escrituras del pastor Russell, que se llama El Plan de las Edades. El Plan de las Edades. Así se llamó al inicio, El Plan de las Edades. Y en este libro, que fue publicado, si no me equivoco, en 1880, aquí podemos estar viendo las páginas, la dedicatoria. Aquí está: copyright 1886 Watchtower Bible and Tract Society, Allegheny, Pensilvania. 1886 Watchtower. Y seguimos viendo. Aquí viene el preludio, pues. Aquí el pastor Russell explica a los estudiantes de la Biblia lo necesario que era conocer el plan divino de Dios. Por supuesto que acá hace mucha exposición de la gran pirámide de Keops en Egipto, o Khufu. Y bueno, hace su preludio, pues, el pastor Russell, y termina diciendo: suyos en compañerismo y servicio, Charles Taze Russell. Pone su nombre, porque es el autor de este libro. Cosa que no ocurre hoy en día con la sociedad Watchtower, que todos sus libros son anónimos. No hay un preludio, ni escrito por el esclavo, ni siquiera ponen escrito por el esclavo fiel discreto. Pero Russell sí ponía, pues aquí está el primer volumen, y aquí comienza a explicar el capítulo 1, 2, 3, 4 del libro que vemos acá en pantalla. Vamos a retrocederlo un poco.
para ver el inicio. El contenido está Churchill Russell. Hemos visto que este es el preludio, que sí identifica quién es el autor de este libro, quién es el que ha escrito ahí, ¿no? Y sigue acá poniendo el plan de las edades, volumen 1, la aurora milenial, como se llamaba antiguamente. Piensa que es la gran pirámide de Keops, que tiene en sus interiores el divino plan de las edades. Esto no hay duda. Entonces, queridos amigos, la Sociedad Watchtower es una organización religiosa fulera que publica artículos a medias verdades para poder manipular a los miembros y hacerle creer que el pastor Russell fue un hombre humilde, que fue un hombre que llevó la delantera, jamás hizo mención de él mismo o de sí mismo dentro de sus 6 volúmenes en los estudios de las escrituras, y que esa política de humildad y de no identificar al autor del elemento espiritual la tiene hoy la Watchtower también, y por eso no ponen y no identifican quiénes son los que publican o quiénes son los responsables de los artículos que se publican en la revista de la Atalaya y otros libros, que eso es sinónimo de humildad, siguiendo el patrón de Russell. Pero como hemos visto, Russell, si bien no mencionaba nada de él dentro de sus páginas, sí lo mencionaba en el preludio, dando una introducción, explicando el contenido del libro en forma sumaria y poniendo su autoría, firmando como Charles T. Russell. Entonces no necesitaba él mencionarse a sí mismo dentro del libro, puesto que todo el mundo sabía que él era el autor de ese supuesto alimento espiritual divino. La Watchtower dice que Russell era humilde y que la Watchtower sigue ese patrón de humildad, no identificando a sus autores o los que preparan el evento espiritual y no pone nombre. Sin embargo, Russell sí lo hizo, puso en el preludio su nombre. Entonces, pareciera ser que Russell no era tan humilde que digamos, porque mientras la Watchtower alega que ella es humilde y no identifica a sus autores para no dar ningún crédito a ninguno de ellos, y que Russell hizo lo mismo al no mencionarse a él mismo en sus 6 volúmenes de los estudios de la escritura, sin embargo él sí se identificó como autor de esos 6 volúmenes de los estudios de las escrituras. Y la Watchtower dice que Russell fue humilde. Entonces yo me pregunto, ¿por qué se identificó él como autor de esos libros? Si la Watchtower dice que ella sigue el patrón de Russell y no identifica quiénes son los autores de esos artículos que se publican en la revista Atalaya, Despertad y otra literatura más, como señal de humildad. Y vemos que Russell sí puso su nombre en el preludio. Entonces Russell supuestamente no es tan humilde como la Watchtower pretende hacernos creer, porque él sí se mencionó a sí mismo en el preludio, identificando y responsabilizándose él de lo que se publicaba ahí. Pero la Watchtower no pone quiénes son los autores de sus publicaciones, porque son alimentos chatarra que sabe que va a acabar en la basura dentro de unos quizás años más, años menos, o meses más, meses menos, descartando todo eso. Entonces no le conviene identificar a los autores para no echarle la culpa a ellos cuando se tenga que cambiar sus doctrinas falsas en tránsito con fecha de expiración. Y esa es la realidad de fondo. ¿Por qué la Watchtower no quiere identificar a quienes escriben en los artículos de la Atalaya, Despertad y en su literatura como libros, folletos, etcétera? Porque sabe que esos son alimentos chatarra que van a ser cambiados mañana y no quiere dar la cara, no es cobarde en no identificar quiénes son los responsables de esos alimentos en tránsito, alimentos chatarra con fecha de expiración, y no quiere que los testigos de Jehová se vayan en contra de personas en particular que han publicado luces falsas. Por eso no pone la autoría, porque es una forma muy elegante de lavarse las manos, tirar la piedra y esconder la mano y no identificar quiénes son esos falsos maestros que realmente están escribiendo en la revista La Atalaya. La otra reflexión que yo me hago es que la Watchtower dice así, de que como señal de humildad, la Watchtower sigue la política de Russell de no identificar quiénes son los que publican en la revista Atalaya, que eso es sinónimo de humildad. Pero por otro lado, la Watchtower dijo el 15 de julio de 2013, en esta Atalaya de esa fecha de edición de estudio,
que es el esclavo fiel y discreto que prepara el alimento espiritual. Ellos son el esclavo, que son estos 8 sujetos del cuerpo gobernante, que son los únicos preparadores del alimento espiritual. Entonces, acá vemos una contradicción, porque en una atalaya nos dice que la Watchtower no identifica quiénes son los autores de lo que se publica en la revista Atalaya y libros, ¿no? Porque son humildes, pero sin embargo, en la Atalaya del 15 de julio de 2013, edición de estudio, dice pues que el esclavo fiel y discreto son los responsables, los que preparan el alimento espiritual. Entonces, la Watchtower está identificando quiénes son los que publican en la Atalaya, pues, diciendo que es el cuerpo gobernante como el esclavo fiel y discreto, en estos 8 sujetos, que son los que preparan el alimento espiritual, como lo dice la Atalaya del 15 de julio de 2013, edición de estudio. Que el esclavo fiel y discreto, que es el cuerpo gobernante, son los únicos preparadores del alimento espiritual. Entonces, ¿en qué quedamos? No dice que son humildes y que ellos no identifican quiénes son los autores de los artículos que se publican en sus publicaciones, y que esa es la humildad que seguían de Russell, pero pasan los años, después de 1993, que es la fecha de esta atalaya que hemos visto, en el 2013 la Watchtower identifica pues quiénes son los preparadores del alimento espiritual. Entonces ya no son tan humildes que digamos, porque están identificándolos, y dice que el esclavo fiel y discreto son los preparadores del alimento espiritual. Entonces eso nos hace pensar entonces que el cuerpo gobernante es el que publica todo lo que está en la atalaya, todo aquello que tiene son alimentos espirituales en tránsito, porque es así, son alimentos que se enseñan como la verdad en tránsito, que tienen fecha de expiración, como los productos alimenticios, las medicinas, que tienen fecha de caducidad, y cuando la Watchtower estima conveniente, le da vida útil a sus alimentos espirituales por 1 año, 2 años, 5 años, y luego los tira a la basura y los reemplaza por otros nuevos. La diferencia es que son totalmente diferentes a los anteriores. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No dice que son humildes? Que ellos no identifican quiénes son los que publican en la atalaya. Y después, en el 2013 dice que los que preparan el alimento espiritual es el cuerpo gobernante y por eso son el esclavo fiel y discreto. Estas son las contradicciones de esta religión falsa, que no tienen nada de humilde y que manipulan la historia diciendo que Russell fue humilde, que nunca se identificó y nunca puso nada de sí mismo dentro de los 6 volúmenes de los estudios de las escrituras que él escribió, pero sin embargo en el preludio pone su nombre como autor. Entonces no es necesario que él hable de sí mismo dentro de las páginas de sus volúmenes, cuando él ya se está identificando que él es el que está dando todo ese concepto teológico en esos libros, que es él el único autor. Por eso lo adoraron como criatura. Y esto es lo que yo quería reflexionar, que la Watchtower cuenta puras mentiras y cree que puede engañar pues a los testigos de Jehová. Claro, engaña a los testigos de Jehová brutos e ignorantes, pero cuando uno tiene cierta preparación y cierto juicio y cierta capacidad de análisis y de pensamiento, no te puede engañar como un idiota, pues. Porque Russell, en todo caso, no fue humilde porque puso su nombre en el preludio como autor de esos libros. Y eso no lo dice la Watchtower en esa revista de Atalaya de 1993, que él sí puso en el preludio su nombre y se identificó como el autor de del contenido de esos volúmenes. Y dice la Watchtower que esa misma humildad de Russell la sigue la Watchtower ahora, no identificando quiénes son los que preparan el alimento espiritual que se publica en la Atalaya, y que eso es señal de humildad. Y vemos la contraposición cuando en la Atalaya del 15 de julio de 2013 dice la Watchtower que el esclavo fiel y discreto es aquel que prepara el alimento espiritual. Entonces ya identificó quiénes son los autores, pues. Y esas son pues contradicciones de esta religión dirigida por débiles mentales, que solamente pueden engañar gente como el cuerpo gobernante, que son una pandilla de ignorantes en teología, que tienen escasa instrucción, tienen un IQ bastante bajo, que solamente puede engañar a gente que capta en el servicio del campo, que tienen su mismo IQ, gente ignorante, torpe, que no analiza nada, que acepta todo, que son unos credulones. Y en el mundo sobra mucha gente ignorante en el mundo. Son demasiada la gente ignorante que tiene la Watchtower todavía para captar dentro de sus filas a la gente burra de este mundo que está dispuesta a creer cualquier cosa. Y la Watchtower dice que tiene 8 millones de testigos de Jehová. Pero acá lo que interesa no es la cantidad, sino la calidad. Nada hacemos con tener mucha cantidad cuando la calidad es recontra baja, hablando intelectualmente, ¿ah? Entonces, ¿qué hacemos con que la Watchtower diga que tiene más de 8 millones de miembros cuando intelectualmente son gente que está por debajo del promedio del IQ?
gente intelectualmente realmente que no tiene mayor valor, porque no tienen capacidad de análisis, gente que realmente no se la puede tomar en cuenta porque no tienen capacidad de raciocinio, de análisis, de estudio. Entonces, tienen cantidad pero no calidad. Y lo que cuenta es tener menos cantidad pero más calidad. De eso se trata lo que es algo bueno, que tienes tú pocos pero calidad y no mucho que no vale nada, ¿no es cierto? Es mejor tener 10 personas inteligentes que 100 burros. Bueno, amigo, esto lo he puesto para que usted se ponga a analizar que esta organización Watchtower no se le puede creer nada, que son unos manipuladores, muy buenos manipuladores para engañar a gente estúpida. Pero la gente inteligente que piensa, no se le puede engañar, pues. Y la Watchtower piensa que puede engañar a todos todo el tiempo. Y eso no puede ser. Muchas gracias por su atención, amigos. Será hasta la próxima oportunidad.